Cordial saludo a todos ustedes, queridos amigos. Soy Sandro Rueda y una vez más vamos a continuar con las lecciones del libro de Apocalipsis. Hoy nos toca la lección número 2. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bien, vamos a hablar entonces acerca del primer versículo de Apocalipsis. Como ustedes saben, Apocalipsis fue escrito aproximadamente en el año 96 después de Cristo por Juan. Juan era discípulo del Señor Jesucristo. La palabra griega para Apocalipsis es Apocalypsis, que significa revelación. Y en todo el Nuevo Testamento más o menos aparecen unas 18 veces cuyo significado es hacerse visible. Por ejemplo, Pablo habló en Romanos capítulo 8, verso 19 sobre la transformación de los creyentes en gloria cuando dice la manifestación. La manifestación, está hablando de la revelación de los hijos de Dios. Apocalipsis, por lo tanto, es la revelación, es declarar lo que está oculto, declarar o revelar lo que está escondido. Y eso es justamente lo que es Apocalipsis, el que revela lo que está guardado por los siglos. Por eso cuando una persona lee el Apocalipsis está entendiendo la revelación de Jesucristo. Nota que es de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Yo no entiendo cómo hay muchas personas que le tienen miedo al Apocalipsis, o sea, que le tienen miedo a la revelación de Jesucristo. Porque realmente este libro fue inspirado por el Espíritu Santo. Así que no hay que poder decir, no, eso no es para mí, yo no entiendo, me da miedo, me da temor. Porque Apocalipsis es revelación de Jesucristo. Tanto Pablo en 1 Corintios capítulo 1 verso 7 como Pedro en 1 Pedro 1 7 emplearon la palabra griega apocalypsis para referirse a la revelación de Cristo en su segunda venida con respecto al gobierno milenial. Así que no solamente tenemos el último libro que habla de estos temas, sino no solo inclusive el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento. También hay que tomar en cuenta que Apocalipsis no es una palabra castellana, sino griega. No olviden que significa en español revelación. Esta revelación se originó en Dios el Padre. O sea, eso es importantísimo entenderlo. Mira lo que dice en el verso 2. Quiero que ustedes mismos lean en Apocalipsis 1:2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen estas palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces tengo aquí prácticamente que es la misma revelación dada por el Padre. Mira, quiero que leas otra vez el verso 1. Quiero que lo subrayes si es posible. Y subraya donde dice la palabra Dios. La revelación que Dios, o sea, está hablando del Padre, le dio para manifestar a sus siervos y la declaró enviándola por medio de su ángel. Ahí aparece un ángel. A su siervo Juan. Ahí aparece Juan. O sea, primero aparece que esa revelación la originó Dios el Padre, que se la entregó a Jesucristo. Y Jesucristo se la entregó al ángel. Y el ángel se la entregó a Juan. Y Juan se la entregó a los siervos, o sea, al pueblo. En otras palabras, el origen de esta revelación viene de Dios mismo. Eso significa que no es un libro místico, no es un libro paranormal,
no es un libro estadístico, no es un libro literario, no es un libro de Hollywood, no es un libro donde tú puedes imaginarte monstruos salvajes y fieras y crear una película de terror. No es un libro cualquiera. Esa revelación viene de Dios y Dios no se equivoca. Dice que le entregó a Jesucristo. En el verso 2, repito, que ha dado testimonio. O sea, el Señor Jesucristo le ha dado testimonio. Juan era el discípulo del Señor y como había dado testimonio sobre la primera venida de Cristo, que habla en Juan 19:35, en el 21:24 y primera de Juan 1:2, ahora da testimonio de la revelación que recibió. O sea que su testimonio es verídico. Es verídico. Juan dio testimonio de la palabra de Dios. Estas frases aparecen tanto en Apocalipsis 1:9 como en el 12:17. Y se emplean como sinónimos para describir el espíritu de la profecía y que se registra como el testigo fiel, o más o menos por decir el mártir. Luego dice aquí la frase dice, las cosas que has visto. Las cosas que has visto. En el verso 2. Estamos todavía en el verso 2. Y de todas las cosas que ha visto. ¿Qué es lo que vio Juan? Las cosas que has visto aparece en el 1:19 de Apocalipsis. Y dice, escribe las cosas que has visto. Pero luego dice, y las que son. Y luego dice, y las que han de ser después de estas. O sea que él vio realmente 3 cosas. Y primero vamos a enfatizar en lo que él vio, en las cosas que has visto. ¿Qué fue lo que él vio? Él vio, pues lógicamente, la revelación del Hijo del Hombre. Él vio al Hijo del Hombre. Él vio a un ser extraordinariamente resplandeciente. Su rostro dice que brillaba como el sol, que ya más adelante explicaremos detalle por detalle. Pero él ve a un hijo de hombre. Dice que sus vestidos, o sea, la descripción es una descripción antropomórfica para describir el sumo sacerdocio del Antiguo Testamento, porque su vestido de su ropa llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido y su voz como el estruendo de muchas aguas. Eso fue lo que él vio. Y esa descripción lógicamente aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 17, que más adelante explicaremos en detalles. Bien, ahora vamos al verso 4. Apocalipsis 1:4. Dice así: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Habla de 7 iglesias. Estas 7 iglesias que están en Asia, cuando nombra Asia, no está nombrando al continente asiático, sino a Asia Menor, a un sector que queda en el mar Egeo, en Turquía, lo que hoy se conoce como Turquía. Las 7 iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, no podemos concebir que eran las únicas iglesias que vivían o existían en ese tiempo, porque en el primer siglo se habla, por ejemplo, de la iglesia de Roma, que aparece en Romanos 1:7, o la iglesia de Corinto, 1 Corintios 1:2, o la iglesia de Filipos,
que está en Filipenses 1:1. La iglesia de Galacia, Gálatas 1:2. La iglesia de Colosas, Colosenses 1:2. La iglesia de Jerusalén, Hechos 11:22. La iglesia de Antioquia, Hechos 11:26. La iglesia de Berea, Hechos 17:10. La iglesia de Mileto, Hechos 20:17 al 38. O sea que habían muchísimas iglesias en el primer siglo, pero justamente este mensaje de las 7 iglesias va dirigido solamente a las que están en el sector de lo que hoy se conoce como la Turquía moderna. Bien, sigue diciendo, por ejemplo, en Apocalipsis 1:4, el que es y que era y que ha de venir. Es una descripción de la divinidad. Es una descripción, dice, el que es, era y ha de venir. O sea, está hablando los 3 tiempos gramaticales, pasado, presente y futuro, que es una descripción para el gran yo soy de Éxodo 3:14. El gran yo soy, el Dios Todopoderoso, está hablando de los 3 tiempos. Es significa tiempo presente. Dios siempre está y no cambia. Malaquías 3:6. Era significa tiempo pasado. Juan 8:58 dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y el que ha de venir habla del tiempo futuro, por consiguiente y para siempre. Hebreos 13:8. Por eso dice el Salmo 102:2, mas tú, Señor, permaneces para siempre, y tu nombre por todas las generaciones. Amados amigos, los 3 tiempos gramaticales del título del Señor se traduce como El Olam. En hebreo significa Dios eterno. El nombre hebreo Olam significa eternidad y para siempre por los siglos de los siglos. Antes que naciese los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, dice Salmo capítulo 90, verso 2. Por lo tanto, cuando describe aquí los 3 tiempos gramaticales, está describiendo la divinidad de Jesucristo, de que Jesucristo es Dios. Esos títulos, el que era y el que es y el que ha de venir, no son títulos para los ángeles ni para los hombres. Solamente son títulos dirigidos a Dios. En el mismo versículo 4 de Apocalipsis 1 dice o habla acerca de los 7 espíritus que están delante de Dios. Así dice, los 7 espíritus que están delante de su trono. No existen 7 espíritus. Hay un solo Espíritu Santo. Pero aquí habla de 7 porque es la perfección de la manifestación del bendito Espíritu Santo. Esta frase también se utiliza en Apocalipsis 3:1, 4:5 y 5:6. En otras palabras, está hablando de la manifestación perfecta y absoluta de la divinidad del Espíritu Santo. También hay una alusión que aparece en Isaías 11:2, donde la Septuaginta describe 7 manifestaciones del Espíritu que estarán en el Mesías cuando Él gobierne los 1000 años sobre la tierra. Así que ya sabemos qué significa los 7 espíritus que están delante de su trono. Luego dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. Jesucristo dice, el testigo fiel, el que nunca falló, el que nunca se equivocó, que su fe no menguó, el que vino a morir por el pecador, un hombre perfecto. Hay un pensamiento acerca de esto y dice, he aquí a un hombre que nació en una aldea desconocida
El hijo de una campesina creció en otra aldea. Trabajó en un taller de carpintería hasta que tuvo 30 años y luego se fue por 3 años. Fue un predicador ambulante. Nunca fue propietario de una casa. Nunca escribió un libro. Nunca ocupó un puesto. Nunca tuvo una familia. Nunca fue a la universidad. Nunca puso un pie en una gran ciudad. Nunca viajó más de 300 kilómetros del lugar de donde nació. Nunca hizo una de esas cosas que usualmente acompañan la grandeza. No tuvo credenciales de ningún instituto teológico, seminario de alto nivel. No tuvo reconocimiento de honoris causa. No tuvo diplomas. Su única credencial era él mismo. Todos los ejércitos y reyes unidos en toda la historia, y los más grandes científicos y expertos filósofos, todos juntos, no han podido ni podrán afectar la vida del ser humano como este ser maravilloso. Él es el testigo fiel, que nunca abandonó lo que Dios lo encomendó. Terminó su obra y hoy es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pregunto, ¿podrías confiar en Él? ¿Podrías confiar en su nombre?